Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Los burros son testarudos, pero feroces. Tamix no estaba muy contento con su puesto actual. Normalmente no se quejaría de su trabajo, le encantaba, era el que siempre había deseado y por el que tanto se había esforzado. Pero como todos los trabajos soñados, tenía sus problemas, y ese problema era un terrano llamado Skyler. Tamix era un miembro del oso Raminx, una raza que existió durante la Edad de Bronce de las convenciones intergalácticas. Eran criaturas erguidas de tamaño mediano, parecidas a lo que los terranos llamaban un ratón de campo. Fuera lo que fuese. Tonos marrones y crema decoraban su cuerpo peludo, con una nariz larga, rosada y móvil, ojos negros y brillantes, orejas pequeñas y redondeadas, y una cola corta y sin pelo. Durante su integración, asumieron con gusto la tarea de exploradores de planetas, cartografiando, mapeando y clasificando planetas desconocidos con atmósferas habitables y cualquier vida presente, inteligente o no. Sin embargo, con el paso del tiempo y la mejora de las cosas, la información antigua necesita actualizarse o se perderá. Por lo tanto, los Joramings se encargan de recartografiar, remapear y reclasificar planetas. Aunque a Tamix le encanta viajar por el vacío espacial y cartografiar las superficies de los planetas y las estrellas que lo rodean, no le gusta viajar acompañado. Joramings es solitario por naturaleza y por orden del Alto Consejo necesita a alguien que lo acompañe por seguridad. Normalmente esto no sería un problema, pero su compañero de trabajo era alguien a quien no soportaba. Skyler era un desastre, por decirlo suavemente. Era alegre, ruidoso y excesivamente amigable. Tenía el pelo rojo o alborotado que solo llevaba recogido en una coleta o un moño. Tenía piel bronceada con muchas pecas y ojos tan azules que le dolían los ojos al mirarlos directamente. A Joramix le gustaba la calma y el silencio, por eso disfrutaba tanto de su trabajo. También tenía la libertad de cartografiar planetas como quisiera, siempre y cuando lo hiciera dentro del plazo establecido. Incluso podía traer su propia montura para explorar la superficie del planeta, siempre que tuviera una atmósfera respirable. Goldie era una yegua veloz, una especie nativa de su planeta. Las yeguas veloces servían como fuente de alimento, transporte y trabajo. Si bien no eran fuertes, sí eran muy rápidas. Tenían tonos verdes y azules, patas largas y delgadas, cuerpos ovalados, sin pelo y ni cola, cuellos largos y cabezas ovaladas con 3 ojos erguidos. Emitían sonidos suaves y agradables, como zumbidos o chirridos suaves. Apenas olían y eran tan suaves como una flor. Goldie era su mejor amiga y habían estado juntos desde que era un potro rosado. Además, tenía 3 rayas doradas que le recorrían el cuerpo desde su nacimiento, de ahí su nombre. Skyler también tenía su propia montura, que Tamix despreciaba, una criatura llamada burro, apodado Risitas o Risis para abreviar. Mientras que Goldie era largo, esbelto y elegante, Risis era todo lo contrario. Era bajo, testarudo, asqueroso, olía mal y emitía los sonidos más horribles que cualquier criatura podría hacer. Todo en esta criatura era casi tan horrible como Skyler, excepto porque Skyler sí se bañaba y era mucho más inflexible. Risitas aleteaba y movía la lengua, esparciendo saliva por todas partes para llamar la atención. Su cuerpo apestaba casi tanto como la comida que comía, pero ni la mitad de mal que las heces que producía. Tamix no podía con la criatura, ya que solo escuchaba a Skyler e intentaba corcovearla si presionaba demasiado a Risitas. A veces la mordisqueaba para obtener una reacción, y el sonido que hacía, un rebuzno, como lo llamaba Skyler, era tan fuerte e innecesario para cualquier animal, y Risitas lo hacía todo el tiempo sin ninguna razón aparente. Goldie no tenía ninguno de esos defectos, y a Skyler le encantaba, pero cambió de opinión cuando llegaron al planeta Okara, en el sistema Fleefley, un planeta que tenía la mitad del tamaño de Terra Prime y albergaba una atmósfera respirable, 3 océanos del tamaño de lagos, una llanura abierta con colinas ondulantes, una única cordillera donde el agua dulce fluía hacia arroyos y pequeñas áreas del bosque. Al principio, este planeta se consideró un mundo mortal de clase 5, pero ahora
Tamix estaba considerando reclasificarlo como un mundo mortal de clase 7 por varias razones. Además del tamaño del planeta, la cantidad de biodiversidad y las elevaciones crecientes, el terreno había cambiado significativamente con la apertura de otro lago oceánico y el reciente descubrimiento de varios tipos de partículas aerotransportadas, plantas y animales desconocidos, la mayoría de los cuales eran depredadores. Definitivamente merecía la clasificación más alta. Pero Skyler no estaba de acuerdo. Vio que el planeta entero no era muy diferente de su país natal, el medio oeste de Estados Unidos, lo cual no era mortal siempre que no se fuera demasiado relajado e inadvertido lejos de cualquier civilización. Pero el Alto Consejo tenía sus métodos de clasificación y sus palabras no los disuadirían ni a ellos ni a Tamix, así que la clasificación se mantuvo. Cuando finalmente llegaron a la superficie del planeta, Tamix calibró los drones para comenzar a cartografiarlo. Normalmente, quienes trabajan en su profesión podían dejar que las máquinas hicieran todo el trabajo desde la seguridad de la nave, pero Tamix quería explorar y absorberlo absolutamente todo. Así que, después de que los drones salieron a tomar medidas y registrar la topografía, ensilló a Goldie y empacó lo esencial, incluyendo su Echo Blaster, un arma que disparaba ondas sonoras de alta precisión, y se dispuso a registrar la vida vegetal, tomar fotos del paisaje para el informe y reclasificar cualquier animal que encontrara. Por desgracia para él, Skyler se unió con risitas. Mientras Tamix quería un paseo tranquilo y relajante por las colinas, Skyler lo convirtió en un juego. Intentaba que corriera, intentaba silbar pero le salían frambuesas, gritaba para oír el eco y por supuesto estaba risitas. Lo único que quería era jugar con Goldie. También quería mordisquear juguetonamente a Tamix sin importar cuántas veces lo hiciera a un lado, e intentar salir en cada foto que le tomara levantando los labios y enseñando los dientes. Skyler lo encontró divertidísimo, pero Tamix no se reía. Pero con todos sus defectos, podía negar dos cosas. Los humanos eran ingeniosos, fuertes y rápidos. Skyler podía armar una tienda de campaña, hacer una fogata y preparar comida en la mitad del tiempo que ella. Y Risitas era mucho más fuerte de lo que parecía, capaz de cargar a Skyler, que no era pequeño, y todo el equipo de campamento para cuando lo necesitaran. Finalmente, descansaron junto a una pequeña arboleda en la cima de una colina, desde donde se podía contemplar una amplia vista hasta el horizonte. Tamix desmontó y decidió instalar varias cámaras para capturar una imagen pantomímica de todo lo que los rodeaba. Skyler se bajó de risitas y lo dejó correr y retozar. Incluso con todas las cosas que llevaba, solo regresó para pedir que se las quitaran para poder rodar por la hierba o bajar por la colina. Mientras tanto, Goldie permaneció en silencio y con calma junto a Tamix, mordisqueando la hierba con suavidad y mirando a Risitas con enojo. Mientras las cámaras grababan imágenes, Skyler finalmente guardó silencio, se tumbó en la colina cubierta de hierba y miró las nubes ondulantes con un trozo de hierba en la boca. Risitas encontró una raíz suelta de un árbol para jugar con ella antes de lanzarla al aire y perseguirla hasta donde cayó. Tamix observó esto y finalmente decidió hablar con Skyler preguntándole: En serio, ¿por qué te gusta tanto esa criatura asquerosa, maloliente y ruidosa? Es tan terca y tan malditamente loca. No sé por qué no te gustan los burros, son lo máximo. Y sí, son medio raros, pero tú también lo serías si fueras el patito feo de la familia de los caballos. ¿Hay alguna razón verdadera para que te gusten? Bueno, honestamente son inteligentes, fuertes y muy autosuficientes. Mientras que los caballos simplemente te confían su vida, un burro cuida la suya y sabe cómo hacerlo. Y si les caes bien, se asegurarán de protegerte a ti también, explicó Skyler mientras se levantaba para recoger un bocadillo de uno de los sacos. Tamix volvió a mirar a Risitas y lo vio rascándose el trasero contra una roca con una mueca extraña. Suspiró y solo dijo: ¡Qué encantador se ve desde aquí! No me imagino a una criatura tan pequeña haciendo poco más para protegerse que solo gritar. Al ver que las fotos habían salido bien y que aún era mediodía, decidió ir a otra zona antes de dar por finalizado el día.
Al ver que la cantimplora ya estaba vacía, miró a su alrededor y vio un pequeño río que corría cerca, así que le dijo a Skyler, quien le sonrió y lo despidió con un gesto. Voy a beber agua del río. Vuelvo enseguida. De repente, Risitas dejó de rascarse el trasero y se levantó rápidamente, con las orejas en alto y la vista fija en el área. Al ver a Tamix bajar la colina, corrió hacia él, rebuznando más fuerte de lo habitual, asustándolo y llevándolo de vuelta a Skyler. Corrió hacia el hombre para esconderse detrás de él, especialmente del sonido, y después gritó. Dios mío, ¿por qué mierda está gritando esta vez? Bueno, no estoy seguro. Este es otro tipo de rebuzno del habitual. ¿Qué pasa, Risitas? ¿Oyes algo? Dijo Skyler mientras se acercaba a Risitas y le acariciaba el hocico para calmarlo. Él seguía sin calmarse y seguía gruñendo mientras intentaba alejarlos de la colina. Skyler intentó mirar a su alrededor en busca de algo que lo asustara, hasta que sus ojos se posaron en una silueta en la hierba cerca del bosque. Al mirar más de cerca, vio una criatura que parecía un puma de Terra Prime, pero más largo, con 6 extremidades y un color púrpura tan oscuro que parecía negro. Sus ojos eran de un color ámbar y se escabulló entre la hierba, pero se detuvo cuando Skyler fijó la mirada en el animal. Manteniendo la vista fija en la criatura, gritó. Oye, Tamix, ¿Ahora qué? ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿El gran gato morado de allí? Dijo caminando hacia atrás sin quitarle los ojos de encima. Finalmente, Tamix vio al gato y se quedó paralizado de miedo y le dijo en voz baja pero seria. No hagas ningún movimiento brusco. Es un gato de las llanuras de Oraka. Es uno de los depredadores máximos de los bosques de este planeta. Bueno, es bueno que lo hayamos visto primero. ¿Qué? Preguntó Tamix confundido. Los grandes felinos como este en mi mundo natal no atacan si puedes verlos primero. Pierden el factor sorpresa. Explicó Skyler con orgullo. Tamix lo miró como si fuera estúpido y simplemente dijo. Así no es como sucede. ¿Perdón? No les importa si los ves o no, ya que trabajan en... Empezó y su voz se fue apagando. Miró a lo lejos con miedo mientras sus ojos recorrían todo el lugar. ¿Trabajar en qué? Insistió Skyler, pues su actitud empezaba a ponerlo nervioso. Manada. Quizás solo hay uno. Dijo Skyler sin mucho convencimiento. Fiel a su palabra, a pesar de tener al gato en la mira, corrió directo hacia ellos. Y así, Risitas corrió hacia él. Para su sorpresa, cuando el gato intentó abalanzarse sobre Risitas, Risitas lo agarró por la cara y comenzó a derribarlo al suelo, mordiéndolo con todas sus fuerzas y zarandeándolo. El gato intentó zafarse sin éxito. Risitas lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo con sus pezuñas antes de agarrarle la cabeza de nuevo y tirarlo con todo su peso hasta que se detuvo. Antes de que pudiera siquiera tomarse un respiro de un encuentro potencialmente mortal, otro gato salió disparado por un lado y se abalanzó sobre Goldie, quien chilló de miedo cuando el gato intentó abalanzarse sobre su cuello. Como todas las yeguas de la flota, Goldie era tan delicada y dócil que no estaba hecha para el combate en lo absoluto. Solo podía cargar a Tamix y el gato era mucho más pesado. Así que se cayó y pateó con sus débiles patas para liberarse. Pero antes de que el gato pudiera asestarle el golpe final, Tamix sacó su blaster y le rozó un lado de la cara. Bastante para alejarlo de Goldie, pero centró toda su atención en él. Mirar esos ojos ámbar hizo que Tamix se congelara de miedo y le impidió disparar su blaster de nuevo para abatirlo. El gato se agachó y se lanzó hacia él, pero justo antes de que lo alcanzara, apareció Risitas, quien una vez más lo agarró por la cabeza y lo golpeó hasta matarlo. Al ver el cuerpo del gato, Tamix finalmente se relajó y cayó de trasero, exhalando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Casi no podía creer que lo que había pasado realmente había pasado. ¿Acaso era un sueño? Pero al sentir su corazón acelerado, el sudor en su pelaje y ver a Skyler curando a Goldie de los arañazos, supo que todo era real.
Finalmente se levantó tras recuperar el equilibrio y caminó hacia su montura con patas temblorosas. Skyler le había dado a Goldie anestésicos y sedantes, así que estaba tranquila mientras el terrano le cosía las heridas. Tras dar el último punto, Tamix miró a Risitas, que brincaba entre los cuerpos de los gatos con una zanahoria en la boca. Sin duda, la había sacado del saco. Skyler se secó el sudor de la frente y con un suspiro dijo: Listo, con eso bastará, pero probablemente sea mejor que no se mueva demasiado. Podemos acampar y volver a la nave por la mañana. Skyler miró a Tamix, quien lo miró con asombro y preocupación, y le preguntó: Tamix, ¿estás bien? ¿Cómo carajos hizo eso Risitas? Te dije que los burros eran súper protectores. No pensé que pudieran pelear. Sí lo hacen. Pelean con zorros, coyotes, lobos, incluso osos, y ni siquiera somos totalmente responsables de eso. Simplemente son así. Supongo que te debo una disculpa. Y también un agradecimiento para Risitas. Gracias, Risitas. En respuesta, Risitas le sacó la lengua y la agitó, esparciendo saliva sobre el hombre, quien se la limpió mientras refunfuñaba enojado. ¡Qué asco! Y ahora Risitas comenzó a rebuznar de nuevo, y Tamix comenzó a taparse los oídos mientras gritaba por encima del sonido. ¿Y por qué está rebuznando ahora? En lugar de una expresión de preocupación en el rostro de Skyler, vio una sonrisa mientras él se reía. Se está riendo de ti. Esto hizo que el hombre lo fulminara con la mirada. Cuando cayó la noche y el fuego crepitaba con una olla de algo que Skyler les había preparado, Tamix contempló el cielo estrellado, reviviendo los sucesos del día, sentado con la espalda apoyada en Goldie, quien dormía plácidamente a su lado. Mientras tanto, Risitas vigiló toda la noche la colina que había conquistado, y no emitió ningún sonido hasta la mañana siguiente. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte, comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto me ayudas demasiado. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.